Hola, queridos hermanos, pláceme estar nuevamente con ustedes aquí en sus hogares a través de este medio. Vamos a estudiar un tema titulado El verdadero símbolo del incienso. Sin duda que por mucho tiempo hemos escuchado que el incienso representaba las oraciones de los santos. Hay un texto en el libro del Apocalipsis que lo dice así. Pero hay que analizar realmente qué es lo que simbolizaba el incienso. No debemos olvidar, primero que todo, que todo lo que se hacía en el santuario apuntaba al Señor Jesús. Así que el incienso debe apuntar a Jesús, y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir su bendición. Querido Padre Celestial, vamos a estudiar este importante tema. Pedimos que nos dirijas en nuestra mente para que nos pueda quedar bien claro lo que tú deseas que tu pueblo entienda en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Danos tu bendición, diríjanos. Cada persona que vea este tema sea bendición para su vida. Lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Voy a empezar leyendo lo que era el incienso. En el libro del Éxodo, allí en el capítulo 30, y a partir del versículo 34, el Señor dijo lo siguiente sobre el incienso. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacté y uña aromática y gálbano, aromático e incienso puro, de todo en igual peso, incienso puro. Y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Qué era el incienso? Era un perfume. ¿Y qué clase de perfume? Un perfume puro y santo. Ahora, ahí mismo en el capítulo 30, el versículo 7 y 8 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar de incienso, cada mañana. Y en el verso 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. O sea que el incienso, ese perfume puro y santo, se ofrecía cada día en el altar, mañana y tarde, mañana y tarde. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el incienso cada día, mañana y tarde, ¿qué hacía el pueblo? En el libro de Lucas, allá en el capítulo 1, Lucas nos dice lo que hacía el pueblo mientras el sumo sacerdote ofrecía el incienso. Hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué hacía el pueblo fuera del santuario o fuera del templo mientras el sumo sacerdote ofrecía el incienso? Oraba. Ahora, ¿qué relación había entre ofrecer incienso o el incienso y las oraciones del pueblo? En el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 141, los versículos 1 y 2, nos dice la relación que había entre el incienso y las oraciones. Dice así, Salmo 141, 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Note, suba mi oración delante de ti como el incienso. El salmista compara o relaciona mejor el incienso con las oraciones. Porque si no había incienso, ¿cómo subían las oraciones? Con el humo del incienso puro y santo, ese perfume sagrado, subían las oraciones. Eso ha llevado a algunos a decir que el incienso eran las oraciones. Pero no es eso lo que dice aquí la Biblia. Suba mi oración como el incienso, pero no está diciendo que es el incienso. Quiero mostrarles un par de versículos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 8, la introducción a las 7 trompetas, la tercera sección de Apocalipsis. Primero son las 7 iglesias, luego los 7 sellos, ahora las 7 trompetas. Y las 7 trompetas tienen como fundamento un servicio del santuario. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 8,
Y aquí sí que nos va a aclarar algo sobre el incienso, aunque no va a dar una explicación, pero nos da una idea. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Aquí está hablando de altar de incienso en el lugar santo, en el cielo, santuario celestial, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, noten, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Noten eso. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Si se le añade incienso a las oraciones, entonces el incienso no son las oraciones. Se le añade incienso a las oraciones. Pero las oraciones son una cosa y el incienso son otra cosa. Ahora, el versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, abarca más la explicación del verso 3. Dice algo más. En el verso 3 se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Y en el verso 4 sube a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Interesante eso. Pero en ninguno de estos dos versículos dice que el incienso son las oraciones, sino que se le añade incienso a las oraciones. Qué interesante eso. Ahora, si el incienso, según la Biblia, no son las oraciones, entonces, ¿qué son? ¿O qué representaba el incienso si no son las oraciones? En este clásico de patriarcas y profetas, La Sierra del Señor escribió lo siguiente. Y voy a leer varias citas de varios libros del Espíritu de Profecía. En la página 366, miren lo que dice ella. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos, noten eso, los méritos y la intercesión de Cristo. Su perfecta justicia, noten lo que representaba el incienso, la justicia de Cristo, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Bueno, aquí ya se me está diciendo algo. El incienso representaba la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. En este mismo libro, en la página 383, me dice lo siguiente. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel, note, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Bueno, interesante. Página 366, página 383, el incienso representaba la justicia de Cristo. Este otro clásico, deseado a todas las gentes, por allá en la página 182, miremos lo que nos dice acerca del incienso. Dice, en todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Interesante eso. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Interesante. En este tercer clásico, esos clásicos que uno debería estudiar todos los años, toda la vida, por ahí en la página 473 dice algo similar sobre el incienso. Dice la Sierra del Señor. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Dios mediante, en alguna próxima ocasión, explicaremos eso más a fondo. La obra del sacerdote en el servicio diario
consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, o sea, el continuo, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y ahora quiero que escuchen bien esto. Y así es como presenta ante Él, ante el Padre, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Note, junto con el precioso perfume de su propia justicia. Acuérdense que el incienso era un perfume puro y santo. Según estas citas, queridos, el incienso representaba la justicia de Cristo, no las oraciones de los santos. Y esa justicia se le agrega a las oraciones. Ahora, viene una pregunta. Yo duré muchos años, tratando de entender ese asunto de la justicia de Cristo. Yo cuando entré a la iglesia hace más de 40 años, las hermanitas oraban, Señor, cúbreme con tu manto de justicia, Señor, cúbrenos con tu justicia. Y uno repetía eso como un lorito mojado, pero uno no entendía qué era eso. Y aún hoy día no entendemos plenamente. El incienso representaba la justicia de Cristo. Y si yo les pregunto, ¿qué es la justicia de Cristo? Me da la impresión que la mayoría no somos capaces de dar una respuesta, no sabemos qué es la justicia de Cristo. Les voy a dar una idea ahora, porque Dios mediante tendremos unos temas de cristología y ahí analizaremos con la ayuda del Señor a fondo la justicia de Cristo. Por ahora les voy a dar una pequeña luz sobre lo que es la justicia de Cristo. Dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, lo siguiente, y voy a agradecer, amados, que le pongamos bien cuidado a esto. Voy a leer dos textos. Los dos textos van a decir lo mismo, pero en diferentes palabras. En Romanos 5:18 nos va a hablar de algo. Y en Romanos 5:19, el siguiente versículo después del 18, me va a aclarar algo. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, está hablando de Cristo, la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de Adán vino la condenación. Por la justicia de Cristo vino la justificación. Pero, ¿qué es la justicia de Cristo? Bueno, el siguiente versículo, el 19, me explica el 18. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el 18 dijo por la transgresión de uno, el 19 dice por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora la segunda parte del 19 dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si el verso 18, la segunda parte dice, de la misma manera por la justicia de uno, el verso 19 aclara la segunda parte, así también por la obediencia de uno. Notemos, justicia en el verso 18 igual a obediencia en el verso 19. O sea que la justicia de Cristo es la obediencia de Cristo. Ahora, ¿por qué la obediencia de Cristo es la justicia de Cristo? ¿Cómo así justicia de Cristo igual a obediencia de Cristo? Amados, una pregunta. ¿Qué naturaleza tenía el Señor Jesús? ¿Pecaminosa o santa? Si él hubiera tenido naturaleza pecaminosa, por naturaleza tiene que ser pecador. Si él tiene naturaleza santa, entonces por naturaleza tiene que ser santo. Justo, con mayúscula. Mire, últimamente ha venido sonando la idea, y de personas que son bien conocedoras de la palabra de Dios, de que el Señor Jesús vino con naturaleza pecaminosa, que no pecó, pero que venía con naturaleza pecaminosa. Si el Señor Jesús viene con naturaleza pecaminosa, pues automáticamente es pecador. Eso sería como yo decir que me meto entre un tanque de agua y salgo lavadito, pero que no estoy mojado. Es imposible eso. El Señor Jesús vino con una naturaleza caída, dice en Deseo a toda la gente, es página 32, página 92.
Pero naturaleza caída, naturaleza pecaminosa no es lo mismo. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, si Dios quiere, en una serie de temas cristológicos que vamos a presentar. Él traía una naturaleza caída, pero no pecaminosa. ¿Quién engendró al Señor Jesús? La Biblia dice en Mateo 1, 18 al 20, que lo engendró el Espíritu Santo. ¿En quién lo engendró el Señor Jesús? En Lucas 1, 26 al 35 dice que fue engendrado en una mujer pecadora como María. Pero dice Lucas 1, 35 que el poder del Altísimo cubrió a María para que el Señor recibiera de María la naturaleza humana caída, pero sin pecado. Así que el Señor Jesús desde el mismo vientre era inmaculado, era puro, era santo. Y nació inmaculado, su vida fue inmaculada, pura, santa, la perfección de la santidad. Y eso es la justicia de Cristo. Él era inmaculado y era puro. Usted y yo somos todo lo contrario, pecadores y desinmaculados, como lo quiera llamar. Por lo tanto, la justicia de Cristo es la vida inmaculada de Cristo. Y eso significa que la obediencia de Cristo era inmaculada, era pura. El mismo Señor Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El mismo Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Pedro dice, primera de Pedro 1, 18 al 20 dice que él era un cordero sin mancha, sin contaminación. O sea, el Señor Jesús era en pasta la perfección, la justicia, inmaculado, puro, santo. Él no necesitaba nacer de nuevo como nosotros. Él no necesitaba ser nueva criatura en Cristo Jesús. Él era totalmente puro, inmaculado. Ahora, si el Señor Jesús era totalmente puro, inmaculado, entonces, ¿cómo era su obediencia? Totalmente pura e inmaculada. Si nosotros somos pecadores por naturaleza, somos malos, Mateo 7:11, si vosotros siendo malos, si por naturaleza tenemos una naturaleza inmunda, Isaías, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo, tiene labios inmundos. Isaías 6:5 dice eso, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Hombre, hay una naturaleza marcada entre el Señor Jesús y nosotros. ¿Cómo vamos a decir que el Señor Jesús vino con naturaleza pecaminosa? La hermana Guaya una naturaleza caída, pero no pecaminosa de Jesús. Entonces, esa es la justicia de Jesús. Su vida inmaculada, pura desde el mismo vientre. Y como su vida era inmaculada y pura, pues su obediencia era inmaculada y pura. Esa es la justicia de Cristo en Romanos 5:18, que es su obediencia inmaculada en Romanos 5:19. Entonces, ¿qué significa? Que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿En qué sentido se le añade incienso a las oraciones de los santos? La sierva del Señor escribió en el Desahoto a las Gentes, la página 620, lo siguiente. La oración del humilde suplicante es presentada por él, por Jesús, como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y él la presentará, la oración del humilde suplicante, al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, oigan esto, con el incienso de su propia perfección. O sea, el incienso de su justicia. O sea, el incienso de su vida inmaculada. Amados, hay que entender eso. Hay que entender eso, queridos. La justicia de Cristo estaba representada en el incienso, la vida inmaculada de Cristo. El incienso era un perfume, olor agradable, puro y santo. Pablo le aplica ese olor agradable en Efesios 5:2 al Señor Jesús. Su vida en olor fragante al Padre. Hay que entender eso. Tengo algunas citas aquí en este librito, Primeros Escritos, donde corrobora lo que dice el Deseo a todas las gentes, página 620, que el Señor le agrega el incienso de su perfección a las oraciones de los santos. Dice aquí la página 32, Primeros Escritos,
junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Ahí está diciendo que el Señor ofrece su justicia con las oraciones, pero no que las oraciones sean el incienso. Ahí mismo en el Primeros Escritos, en la página 251, la sierva del Señor dice: entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos, en una visión que ella tuvo allá en el tercer cielo, en el lugar santo, cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Corrobora lo que dice el deseado de las gentes. Cuando usted ora con un corazón humilde, contrito, humillado, reconociendo sus defectos, sus pecados, sus debilidades, suplicando, humillado al Señor, el Señor toma esa oración. El Señor se complace en recibir esa oración y le añade su justicia, el incienso, el olor de su obediencia fragante, precioso, y le presenta al Padre esa oración. Y al Padre, ¿qué ve? La justicia de su Hijo. ¿Y el Hijo qué le devuelve a usted? Le devuelve a usted la respuesta. Aquí mismo en este librito, en la página 255 y 256 dice: vi humear el incienso con el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. Al subir el incienso, una luz refulgente descansaba sobre Jesús y el propiciatorio. Y los fervorosos y suplicantes miembros del residuo, que estaban atribulados por haber descubierto que eran transgresores de la ley, recibieron la bendición y sus semblantes brillaron de esperanza y júbilo. Así que, amados, qué bonito entender eso. Qué bonito que Dios no depende de mi obediencia para salvarme. Yo dependo de la obediencia y la justicia del Señor Jesús. La obediencia o la justicia del Señor Jesús es la única aceptable ante el Padre. Yo tengo que depender del Señor Jesús. Hay gente que se obsesiona con la santidad, se obsesiona con la obediencia, se obsesiona con portarse bien, se obsesiona con una cantidad de cosas. No, obsesiónese usted en conocer al Señor Jesús, su Salvador, su intercesor, su mediador. Entre usted y el Señor Jesús hay años de luz de diferencia. Y es que nosotros somos muy pecadores y Él es muy inmaculado. Y nos toca depender totalmente de Él, totalmente de Él. Eso fue lo que dijo Jacob: no te dejaré si no me bendices. Cuando Jacob se dio cuenta de que toda su vida, aunque él amaba a Dios y amaba las cosas de Dios, pero había fallado, él se rindió y aprendió a depender totalmente, totalmente. Y ese día se rindió. Y entonces ya apareció la fe nítida de Abraham y de Isaac y Jacob. Un punto más que quiero aclarar antes de terminar. Alguien me dijo: si el incienso no son las oraciones de los santos, sino la justicia de Cristo, entonces, ¿cómo entender Apocalipsis 5:8? ¿Qué dice Apocalipsis 5:8? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quizá esto es lo que ha llevado a algunos a decir que el incienso son las oraciones. Pero ya vimos que en Apocalipsis 8, 3 y 4 se le agrega incienso a las oraciones. Ya vimos que mientras Israel oraba, en Lucas 1:10, el incienso subía con las oraciones en el Salmo 141:2. O sea, esto no puede contradecirse. Pero aquí algunos le colocan mucha atención a las oraciones de los santos, pero no le colocan atención en dónde es que están las oraciones de los santos. Porque dice: todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Permítame
leer una página de este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 404, Elena de White nos da a entender qué significa copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ella escribió lo siguiente: los servicios religiosos, o sea, cuando vamos a la iglesia el sábado, el miércoles, las conferencias, evangelismo, cuando vamos a la iglesia, todo esto. Los servicios religiosos, el culto matutino, vespertino en el hogar, la relación personal con Jesús diaria. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecador ascienden desde los verdaderos creyentes, o sea, los santos, o sea, los humildes, asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, usted y yo, canales corruptos, pecadores, se contaminan. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida al pecador, se contaminan al pasar por nosotros, de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales, o sea, nuestra adoración a Dios, debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos. Note lo que es el incensario. Sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recogen ese incensario, que en Apocalipsis 5:8 representarían las copas de oro, recogen ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ella les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso, o sea, la adoración ya purificada, delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Entonces no es que Apocalipsis 5:8 esté contradiciendo Apocalipsis 8:3-4, el resto de la Biblia y el espíritu de profecía. No. Sino que esas oraciones en copas de oro significan ya oraciones santificadas, purificadas en la sangre de Cristo. Y se las presenta al Padre, añadiéndole los méritos de su propia justicia. Así que, amados, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito central de este tema? Que entendamos que toda nuestra esperanza está en el Señor Jesús. Que entendamos que tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Si hemos pecado, no desesperarnos. Si hemos sido obedientes, no sentirnos seguros por eso. Peligrosísimo es eso, de que yo me sienta seguro porque no como, porque no bebo, porque voy a la iglesia, porque llevo el diezmo, porque guardo el sábado, porque hago obra misionera. Muchas cosas tiene el diablo para engañarnos. Y el diablo es tan poderoso para engañar que la hermana White dice en el Deseo de Torrentes que nadie ha igualado la sabiduría del diablo. Y el diablo es tan perverso que si no nos puede obligar a pecar, entonces nos engañará y nos llevará a creer que mi vida es muy agradable al Señor. Y que si gano almas, que si predico el evangelio, que si canto, que si tengo cargo en la iglesia, que soy de la junta, estoy, mejor dicho, ya. ¿Qué pasa, Señor, que no viene a recogerme pronto? Mucho cuidado con eso. Ni porque pequemos, ni porque aparentemente seamos muy obedientes, podemos depender de nosotros. El Señor Jesús es todo. Sin mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que aprender a quitar sus ojos de usted y tiene que aprender a mirar al Señor Jesús a todo momento. Hay de aquel que en un momento dado empieza a sentirse muy seguro, muy tranquilo, muy confiado y a creer que ya está listo
para ser trasladado a la patria celestial. Yo he escuchado conceptos como este. Ay, el hermanito tal murió. Ya estaba listo. Yo me pregunto, ¿listo para qué? ¿Por qué estaba listo? Si yo ya estoy listo para morir porque soy cristiano, entonces el cielo vale nada, porque con mi obediencia manchada, contaminada, ¿eso vale el cielo? No, nadie está listo. Nadie está listo para morir, queridos. Tenemos que totalmente olvidarnos de nosotros. Algún día tendremos que aprender por experiencia lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y decir eso de boca, pues Pablo lo dijo porque era su experiencia. Pero que ya no viva yo y que Cristo viva en mí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Que Dios nos ayude a entender que tenemos que depender total y absolutamente del Señor Jesús. En este momento, esto que estamos haciendo aquí no tendría valor si no es por la justicia de Cristo, su vida inmaculada. Vamos a poner esto en las manos de Dios, vamos a orar. Pero para que este tema valga la pena, usted lo entienda, tiene que estar cubierto con el incienso, la justicia de Cristo. De resto, no más. No importa quién les esté hablando, no, eso no interesa. Lo que interesa es que usted entienda este mensaje y empiece a entender que Cristo es todo. Y usted por más años que lleve en la iglesia, por más cargos que tenga, por más identificado que esté con la iglesia adventista, porque hay gente muy identificada con la iglesia adventista, de nada sirve si no ha entendido que todo lo que usted hace no sirve a no ser que de corazón, no de palabra, de corazón, en realidad haya recibido la justicia de Cristo, la vida inmaculada de Cristo. No olvidemos que por más bueno que una persona sea, por más cristiana y consagrada, no deja de ser pecador. Y lo que proceda está contaminado. Así como Jesús no deja de ser inmaculado, puro y santo. Y lo que proceda de Jesús, inmaculado, puro y santo. Confiemos en Él y que Él le agregue su justicia divina, el incienso, en este momento, a este tema y a la oración que vamos a hacer. Oremos. Amado Padre, bendiga cada persona que ha escuchado este tema. Bendígalo con sabiduría a lo alto para que pueda captar este tema. Que este tema impacte en su mente, en su corazón y lo ayude. Y de aquí en adelante dependamos totalmente de la justicia del Señor Jesús. Su vida inmaculada, pura, santa, justa. No tenemos otra esperanza. Dejamos el tema, dejamos a quienes han escuchado este tema, a quienes lo puedan escuchar. Permite que muchos puedan escuchar este tema y les ayude en su vida espiritual. Perdónenos nuestros pecados y a lo que te hayamos ofendido. En el nombre del Señor Jesús, en sus méritos, en su justicia inmaculada, pura y santa, pedimos esta bendición. Amén y amén. El Señor los bendiga. Muchas bendiciones para todos.